conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si usted va a pecar y no le duele, entonces pregúntese si realmente usted tiene a Cristo en el corazón. Lo más importante que Satanás quiere arrebatarle a los cristianos es la fe. Es que no puedo, no me aguanto, las ganas me pueden. Ahí es cuando usted va a Dios. La persona que no es santificada nunca ora. La Biblia dice que ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo será perdonada. Por eso es que hay mucha gente que dice: Señor, perdóname por la mentira, se para de allí y sigue diciendo mentiras. Quiero que busquemos ahí en su Biblia, busque el libro de Efesios capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí ven? Vivíamos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra carne. El alma traduce en la Biblia la carne. Antes de usted recibir a Cristo, usted vivía en la carne. Dios quiere que usted hoy entienda que para usted alcanzar la santidad, tiene que reconocer que hemos pecado, ¿no es cierto? El Señor quiere que hoy reconozcas que has pecado. Dice en el versículo 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Yo sé que muchos de los que están aquí, muy seguramente, como están tan nuevos, todavía están en la corriente de este mundo y practican muchas cosas que no le agrada a Dios. Pero déjeme decirle que por usted hacer eso, se está perdiendo de una bendición muy, muy grande que el Señor tiene para aquellos que realmente se consagran de corazón a Dios. El Señor me ha estado hablando durante toda esta semana y me ha dicho: háblales del pecado. Pero yo hoy que vengo a hablarle del pecado, quiero enseñarle que el alma tiene dos enemigos grandes. Un enemigo, el primer enemigo del alma es el pecado y el segundo es Satanás. El pecado alimenta a Satanás. Cada vez que usted peca, le da de comer a él. Y usted le está dando autoridad para que entre en su vida y le gobierne. Los cristianos tienen demonios. La persona que diga que los cristianos no tienen demonios es mentira. Hay cristianos que abren puertas y por la ignorancia viven constantemente en pecado. Y cada vez que pecamos, le abrimos la puerta al enemigo. Amén. Entonces aquí nos habla, dice, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Déjeme decirle que el medio donde él opera es el aire. Él está en los aires. Él vuela por los aires. Hagan de cuenta, usted no lo puede ver, pero es lo mismo que las ondas sonoras del radio. Usted coge un radio y comienza a buscar una emisora. Y ese radio coge esa onda sonora de esa emisora que usted no ve. Y que nosotros están en el aire. Y usted no las ve. ¿No es cierto? Asimismo es Satanás. Él opera en el aire.
el príncipe de la potestad del aire. Déjeme decirle que él cuando toma a una persona, no la toma las 24 horas del día. Mire, todo esto es una introducción al tema, todavía no he llegado al tema. Para que usted sepa la importancia de que usted se consagre. Por eso uno muchas veces ve a una persona con actitudes que uno no espera. Uno dice, ve, pero ¿qué le pasó a este? Si estaba tan bien y de un momento para otro cambió, ¿no es cierto? Estaba consagrado y se volvió al mundo. ¿Qué pasó? Había puertas, había pecado, estaba dándole de comer al enemigo, ¿sí ven? Y nosotros muchas veces creemos que porque decimos una mentira, es más, le hemos puesto mentira piadosa. Somos tan ignorantes de la palabra que no existe una mentira piadosa. ¿Cómo va a ser? Si la palabra de Dios me dice que el padre de la mentira es Satanás, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son mentirosos, hijos del padre de la mentira. Y cuando ustedes, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque no habla sino mentira, y cuando habla mentira de suyo habla. San Juan 8:44, para que usted lo apunte y se dé cuenta que es verdad lo que le estoy diciendo. Cuando usted dice una mentira, usted es hijo del diablo, déjeme decirle. Y hay un espíritu ahí que usted tiene que sacar. No es solamente confesar el pecado, y ahora lo vamos a ver. Para usted alcanzar santidad con la mentira, usted tiene que echar fuera ese espíritu de engaño. ¿No es cierto? Si usted pide perdón por un espíritu de adulterio, de fornicación, usted tiene que echar fuera ese espíritu de su cuerpo, que es el que está operando en usted y le lleva a cometer ese pecado. Por eso es que hay mucha gente que dice, Señor, perdóname por la mentira, se para de allí y sigue diciendo mentiras. Es porque ese espíritu todavía está allí. El príncipe de la potestad del aire, el padre de la mentira. Amén. Entonces, por eso es que muchas personas, dice, en la medida que usted le abre puertas, él comienza a tomar el control de su vida. Escuchábamos en las noticias a un hombre en Estados Unidos que tuvo a 3 niñas durante 10 años secuestradas en un cuarto, ¿no es cierto? Y el hombre iba desde los 12, 15 años, 17 años, ellas estaban muy jovencitas, y cuando le daba la gana, iba y las violaba, las golpeaba, les hacía oprobios y no las dejaba ver la luz del sol. Estaban encerradas. Y cuando le preguntaron a él, ¿usted por qué hizo eso? Ese hombre dijo, yo no hice nada. Y la gente que lo escuchaba decía, tan descarado, ¿cómo va a decir que no hizo nada? Pero si usted tiene el conocimiento que tengo yo, se da cuenta que realmente él no hizo nada. Lo hizo el demonio que estaba en él. ¿Sí ven? ¿Cómo entró ese espíritu que lo manejaba? A través del pecado. Hitler, este hombre reunía gente muy inteligente. Y este hombre decía que su reino iba a durar 1000 años. El espíritu de una persona que le posee puede, cuando esa persona habla, cautivar a otros. Domina. Dice que la santidad va mucho más allá de cambios externos, ¿no es cierto? Si hablamos de la santificación, diríamos básicamente que es la voluntad de Dios para el hombre. Algunas veces yo he escuchado, ¿es posible
vivir en santidad? Yo le pregunto a usted, ¿es posible vivir en santidad? La santidad va mucho más allá de cambios externos, ¿no es cierto? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso dice el 3, ¿no es cierto? Que os apartéis de fornicación. Mire, fornicar no es solamente que un novio y una novia tengan relaciones. Usted muchas veces fornica la palabra. Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, que era un pueblo que vivía lleno de fornicación, era un pueblo rebelde y lleno de pecado. Y el Señor nos ha llamado a todos nosotros a que nos apartemos. Porque yo ya le dije, hay dos enemigos del alma. Uno se llama Satanás y el otro es el pecado. Y el pecado es peor que Satanás. Claro que sí. El pecado es peor que el diablo. Porque usted cuando abre una puerta para el pecado, usted está perdiendo toda su santidad. Un solo pecado le roba a usted todo, ¿no es cierto? Acuérdese que usted cambió de naturaleza. Usted ya no es el mismo de antes. Usted no es como el perro que vomita y se come el vómito. Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, nuestra naturaleza cambia. Y si usted va a pecar y no le duele, entonces pregúntese si realmente usted tiene a Cristo en el corazón. Entendemos por santificar, o sea, le voy a dar el significado, como el proceso de hacer santo, limpiar de impureza o de pecado. Nosotros entendemos que somos seres humanos y que la embarramos y que estamos cometiendo errores, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Pero tenemos que limpiarnos, ¿no es cierto? ¿Qué les dije ahora en la oración? Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa, ¿y qué? Se aparta. No el que los confiesa y vuelve y los hace. Por eso, para usted alcanzar esa misericordia de Dios, Dios acaso es bobo que usted peca una vez y peca otra vez y sigue pecando y el Señor ahí, ay sí, siempre le perdono, siempre. No, acuérdese que la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios. Y Él dice que Él a sus hijos los disciplina. Lo que pasa es que esa disciplina es para arrepentimiento, no para destruir nuestra vida. El Señor muchas veces permite esa disciplina, pero es para arrepentimiento. Eso dice la palabra. ¿Listo? Dice, vamos a ver dos aspectos de la santidad, de la santificación. Aspecto externo, un ejemplo, la mentira. Usted la suelta, ¿no es cierto? El interno, un espíritu de engaño. O sea, la persona tiene dentro un espíritu de engaño. Así que si usted le gusta decir muchas mentiras, si usted le confiesa a Dios y le confiesa, Señor, siempre te confieso y siempre, Señor, los mismos pecados, hay un problema demoníaco ahí. Y usted lo tiene que sacar. Usted tiene autoridad. La palabra de Dios lo dice, que todos tenemos autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios. Amén. No es solamente la pastora, ¿no? Dice, Dios perdona al mentiroso, pero ese espíritu o impulso siempre de siempre mentir debe ser quitado. Ese impulso, es que yo cómo le voy a decir la verdad a esta persona, yo no puedo quedar mal. No, es que no pude porque, ¿cómo le voy a decir que me quedé dormida? No le puedo decir eso. No, es que se me enfermó mi mamá. Ahora vamos a ver 4 pasos básicos para
salir para llegar, es para llegar a la santidad. El primer paso es reconocer la necesidad personal de la santificación. Mire, yo les digo algo, no hay cosa más espectacular para uno que vivir en santidad. Usted no se imagina, usted dirá, no, pues que eso es imposible, ella, porque es que ella ya lleva muchos años, conoce la Biblia, ¿yo qué? Mentiras. Mire, yo estando muy jovencita, tomé la decisión, me di cuenta que estar en fornicación, que estar teniendo relaciones con un hombre sin haberme casado, me traía maldición a mi vida. Y no solamente a mi vida, sino también a mis hijos. Dios me mostró eso. Yo lo aprendí. Entonces, ¿qué pasó? Decidí parar. Y dije, nunca más. Y no crea que eso fue tan fácil. Ay, eso no fue, ay, ya, eso se logró y ya, no. Tuve un proceso, luchas, tuve que llorar, porque muchas veces eran unos tipos muy queridos, ¿cierto? Eran unos papazotes los que se presentaban, y venga, ¿qué tal? Y que Pascual, y que no sé qué, y no, o sea, yo decía no, pero yo me entraba a mi casa y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué? Y entonces me tenía que arrodillar y clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, contrólame, ¿sí? Claro, el que diga que no es un pajudo y un mentiroso. Es más, ¿sabe qué? No pierde esa oportunidad. ¿Sí o no? Claro que sí, papá. Mire, es tremendo, pero Dios me ayudó, yo me apoyé en Dios. Y así sucesivamente con cualquier pecado que usted viva, con cualquier lucha. Mire, por si usted no sabía, lo más importante que Satanás quiere arrebatarle a los cristianos es la fe. O cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿no es cierto? Pero ¿qué dijo Jesús? Pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe, porque usted sin fe, usted se desenfrena. Cuando usted no tiene fe, a usted no le importa nada. Usted aprovecha la oportunidad. Usted dice, hágale pues, ¿no es cierto? A lo que vinimos, ¿sí o no? Usted, cuando usted no tiene fe, y déjeme decirle que el diablo es el que se roba la fe por el pecado de nosotros. Entonces, tomé una decisión, porque eso hizo que yo ganara mucho. Yo gané demasiado. O sea, si yo hubiera sabido antes, así como muchas veces me han dicho, y uno siempre dice, si yo hubiera sabido, cuántas cosas no me hubiera evitado, ¿no es cierto? Si hubiera sabido. Pero hoy usted está adquiriendo este conocimiento para que usted aprenda a vivir en santidad. Sí es posible. Sí es posible. Es que no puedo, no me aguanto, las ganas me pueden. Ahí es cuando usted va a Dios. Ahí es cuando usted se llena de Dios. Ahí es cuando usted dice, Señor, bástate mi gracia, me dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Mire, yo a usted no le voy a guardar imagen de ninguna clase. Yo le estoy contando las cosas así para que me entiendan. Aquí está mi esposo que es testigo. Pasito mío. ¿No es cierto? Mire, esa es la realidad. El Señor es el que nos fortalece y nos llena. Y en los momentos de debilidad es cuando más tenemos que buscarlo a Él. Llenarnos de Él. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo.
en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. El Señor está esperándote, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo siempre les comparto, abramos el corazón. Mire, es una experiencia maravillosa. Hablar con Jesús, usted no lo va a encontrar en ninguna parte, ni hablar con la persona que usted más ama y con la persona que usted más quiere. La experiencia de tener un acercamiento con Jesús, usted no la encuentra en ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso te trae paz, eso te trae gozo, eso te trae alegría, te llena de paciencia, te da la templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. Segundo, un acto de continua consagración. Siempre tenemos que estar consagrándonos a Dios. Amén. Primera de Timoteo 4:5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dos cosas. La persona que no es santificada nunca ora. La que cae siempre en pecado, la que le da de comer al diablo, la que le abre puertas, es la que nunca ora, ni nunca lee la Biblia, ni la memoriza. Por eso es bueno que usted venga al curso que estamos haciendo los martes. Mire, es un curso muy ameno, la pasamos súper bien, así como ahora que usted está aprendiendo. Así es el martes. Y lo más importante, déjeme decirle, es que usted sale bendecido. Amén. Porque usted adquiere unos conocimientos que usted no tenía. ¿No es cierto? Estamos en el primer paso. Es un estudio bíblico muy bueno. ¿Listo? Tercero, la fe. Ya les dije lo que pasa con la fe. Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús fue el primero que tuvo que morir a su alma. Jesús, dice la Biblia en Hebreos 4:14-15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de todas nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice también, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Qué bueno es saber que tenemos un gran sumo sacerdote, que sabe nuestras debilidades, que sabe lo que padecemos y las luchas que tenemos con el pecado, y nos atiende con los brazos abiertos. No hay un horario. Él no es como aquí que usted viene los jueves a las 7 de la noche. No. Ese es siempre. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, el teléfono del Señor. Allá nunca te van a contestar. Estás llamando a la línea celestial. Si quieres hablar con Jesús, marca el número 1. Si está ocupado, marca el número 2. De pronto el Espíritu Santo te contesta. No, esa línea siempre está abierta. Siempre. Amén. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como la santidad, como apartarte para Dios, como llenarte con su amor. Eso es lo que vas a aprender. Amén. Jesús padeció para que tú y yo pudiéramos entrar. ¿Cuándo padeció?
cuando derramó su sangre en la cruz, cuando me perdonó todos mis pecados, cuando cada vez que yo lo busco Él me perdona, pero cuando voy arrepentido. Ustedes saben que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Vamos en la 3. Bueno, sigamos con la 4, la última parte. La limpieza constante de la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios es como el agua. Eso dice la Biblia. Que la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Por eso es que es tan importante leerla. Cuando usted nunca la lee, usted no sabe de la riqueza que se está perdiendo. Por eso todos los días se debe leer la palabra. ¿Cuándo? Todos los días. Qué bueno. Vamos a San Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Apréndaselo. La palabra de Dios es la verdad. Usted no encuentra la verdad en otra cosa. Y usted adquiere santidad en la medida que usted lea la palabra y se meta en ella. ¿Amén? Amén. ¿Por qué muchos no han crecido espiritualmente? ¿Por qué no han dejado tantas cosas? ¿Por qué siempre luchamos? Porque no leemos la palabra. Porque no oramos. Son 2 ejercicios que hay que hacer. Después les hablo del ayuno, para que sepan que es otro ejercicio formidable, para dejar cosas duras. Ahí el Señor se perfecciona más. ¿Amén? Amén. Dice, ¿cómo guardar esa santificación? Primero, sometiendo mi voluntad a Dios. Colosenses, busquemos Colosenses 3, del 5 al 8. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué son qué? Idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando usted practica uno de estos, usted está idolatrando. Usted está apartándose de Dios para cometer estos pecados. O sea que usted eso lo está haciendo directamente contra Dios. ¿Sí? Sigo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que viene? La ira. La ira de Dios sobre la desobediencia. ¿Sí ve? ¿Usted sabía eso? Usted sabe que el mundo, ¿qué es lo que dice? No, es que es mejor que primero tengan relaciones, porque si tienen relaciones se conocen y así saben si se van a entender en la cama y después se casan. ¿Sí o no? ¿O no es así? El mundo dice eso, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando una persona tiene relaciones con otra, cuando una persona es avara, ¿sí? Cuando una persona no guarda y no gasta nada, ni siquiera en ella misma, y no le da a una persona que necesite, esa persona es idólatra. Y dice ahí que la ira de Dios viene sobre esas personas, ¿no es cierto? Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, o sea, muchos de nosotros ya dejamos de fornicar y de todas esas cosas. Pero el Señor nos habla. Ah, ¿sí? Bueno, pero esto también hay que dejarlo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Voy a preguntar, ¿la ira qué es? Rabia, enojo, ¿no es cierto? La malicia, ¿qué es la malicia? Doble sentido. Los chistes de doble sentido, que a usted le están diciendo una cosa pero le quieren decir otra. ¿Eso abunda?
Bueno, sobre eso también viene la ira de Dios. Cuando usted se ríe de esos chistes, cuando usted participa de eso, ¿no es cierto? Usted sabe que las emisoras están llenas de esos chistes. Amén. Bueno, blasfemia, dice, blasfemia. ¿Qué es blasfemia? De otra persona. Blasfemia es decir algo contra Dios. Eso es blasfemia. Decir, yo no he podido con esto por más que le he orado a Dios. Eso es una blasfemia. Eso es mentira. Sí podemos. Es más, yo les digo algo. Ustedes saben que a mí me duró una gripa 24 días. Se me quitaba, me volvía. Me quitaba, me volvía. Yo decía, Señor, ¿qué pasó? Y lloraba, lloraba, lloraba. Pero cada vez que me preguntaban, yo decía, sigo enferma. Y el Señor me dijo, ahí está el problema. Comienza a decir que estás sana. Y comencé a decir, estoy sana, estoy sana, estoy sana. Por las llagas de Cristo fui curada. Y me sané. Ese mismo día me sané. ¿Sabe cuántos médicos fui? A 3 médicos. Y mire, yo que predico la palabra me pasó eso. Por eso es que le estoy contando, para que sepa. ¿Sí ve? Entonces, cuando uno dice algo que no es de Dios, usted está blasfemando. La Biblia dice que ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo será perdonada. Y usted debe adorar y tener en cuenta al Espíritu Santo en todo lo que hace. Amén. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí o no? Si usted sigue leyendo ahí para abajo, se va a dar cuenta de que todos esos pecados, muchos de esos todavía los tenemos. Por eso es bueno que siga leyendo Efesios 4 del 22 en adelante. ¿No es cierto? Segundo, lavándose con la sangre de Cristo. Tengo que seguir leyendo un poquito más rápido, muchachos, porque ya se me fue el tiempo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Amén? Amén. Claro, usted ha cometido estos pecados que yo les dije ahora, usted no se condene, diga, Señor, por su sangre, tú me limpias. La sangre de Cristo me limpia, ¿no es cierto? Me justifica. Eso fue lo que hizo Cristo, nos justificó. Él pagó la deuda por usted y por mí. Entonces, para que usted logre vencer, usted todos los días debe decir, Señor, yo crucifico mi carne con todos sus deseos y pasiones. Así como Cristo se crucificó por usted y por mí, usted y yo también tenemos que crucificarnos. ¿Cuándo? Cuando usted le dice a Dios, yo me crucifico mi carne con todos sus deseos y pasiones. Y llevo cautivo, oiga bien, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí o no? Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando usted dice eso, entonces el Señor obra y el diablo huye. ¿No es cierto? La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque el diablo anda como ¿qué? León rugiente. ¿Buscando qué? ¿A quién devorar? O buscando a quién acariciar. No. Él dice león rugiente, porque de un zarpazo se lo come. Cuando usted da papaya, cuando usted le da papaya a él de un zarpazo, como un león rugiente, esto es para mí. Yo he visto las manifestaciones de los demonios.
Y no hay cosa más horrible. Mire, yo le digo, no le estoy metiendo miedo, pero ese es un mundo de tinieblas y de maldad. Satanás no tiene misericordia. Lo quiere devorar. Si usted se deja, es problema suyo. Yo ya le estoy diciendo. ¿De qué manera es que usted lo frena en su vida? Y usted lo frena, y no solamente en su vida, sino en sus hijos, en sus generaciones. Porque usted ya ha abierto muchas puertas. Y esas puertas alcanzan a nuestros hijos. De ahí que esos niños que se levantan gritando a medianoche, ¡ay! Grita el niño y sale uno corriendo, ¿qué le pasó? Eso es un demonio que lo atormenta. ¿Sí ve? ¿Quién abrió esa puerta? Nosotros. Nosotros los padres. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Si yo le estoy diciendo, santifíquese ahora, es el momento que usted lo haga, que se aparte del pecado, es mejor, porque si no, la ira de Dios viene sobre usted. Y mucha gente me dice, mire, tengo este problema, tengo esto, y no salgo de esta situación, y no se me arregla. Mire, yo ya le he dicho muchas veces esto. Me toca quedarme callada, ¿sí? Porque hasta que usted entienda que debe cambiar. ¿Listo? Dice, tercero, instruyéndome en la palabra, ¿no es cierto? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, ¿qué no hace la palabra? Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz, o sea, actúa. Y más cortante, ¿usted alguna vez ha visto una espada de dos filos? Que tiene filo por aquí y filo por acá. Terrible, esa espada lo que coge lo arrasa. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, el alma es la carne. Y cuando usted lee la palabra, el alma se hace a un lado y se somete al espíritu. Conclusión, nuestro Dios desea que seamos santos. La santidad es un proceso constante, interno y externo en el hombre. Y durante este proceso debemos reconocer diariamente la necesidad de ser santificados, consagrarnos diariamente, creerlo y limpiarnos constantemente con la palabra. La santidad no es de los jueves, de los domingos que usted viene a la reunión. La santidad es todos los días. Acuérdese que la palabra de Dios es el alimento del cristiano. Cuando usted no lee la palabra de Dios es como cuando usted deja de comer. Cuando una persona deja de comer se fallece. ¿Sí? Cuando no tiene un objetivo, como el ayuno. Claro. Dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿no es cierto? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí ven? Vamos a orar.